Hola, acercaos. Hoy quiero compartir con vosotros unas pequeñas historias. Son sencillas, pero nacen de algo muy profundo. Ojalá os gusten. Vamos a meternos de lleno en uno de los casos más raros de la ufología española. Y de paso, en una teoría que podría darle la vuelta a todo lo que creemos saber. Porque la pregunta que lo cambia todo es, ¿y si la clave de los encuentros ovni no estuviera ahí fuera, en el cielo, sino aquí dentro, en nuestra cabeza? Hay que ponerse en situación. Estamos en 1960. Un profesor universitario, Miguel Timmermans, va tan tranquilo con su moto por una carretera de Cádiz y de repente se encuentra con eso. Esta descripción, sacada directamente de sus palabras, nos mete de cabeza en un misterio que, 60 años después, sigue sin una explicación fácil. Así que empecemos por el principio. Vamos a desgranar bien los hechos de este avistamiento, porque como siempre, son los pequeños detalles los que convierten una simple anécdota en un auténtico rompecabezas. Aquí tenemos los datos fríos, lo básico. Un año, un lugar concreto en España, un testigo con una profesión que le da credibilidad y un suceso que nadie se esperaba. El profesor Timmermans no iba buscando nada raro ese día, pero lo que se encontró acabaría marcando su vida para siempre, y de paso la historia de la ufología en este país. Y aquí, justo aquí, es donde la historia pega un giro hacia lo verdaderamente extraño. No es solo que viera algo, no, es lo específico de lo que vio. Dos figuras, una alta, una baja, y una de ellas con una sola bota negra. Pero la guinda del pastel, lo que ha hecho famoso este caso, es la descripción de su forma. Parecía en el hombre de Michelin. Sí, el Vivendum, la mascota de los neumáticos. Una imagen casi de dibujos animados en mitad de un supuesto encuentro con extraterrestres. Claro, un caso como este, con este nivel de rareza, nos obliga a frenar un poco y a preguntarnos si la forma en que solemos mirar estos fenómenos es la correcta. Pensemos un momento. Por un lado, tenemos la idea clásica. La hipótesis extraterrestre, naves que viajan por el cosmos, seres de otros mundos. Y por otro lado, tenemos a un ser que parece un muñeco de neumáticos andante. La pregunta cae por su propio peso. ¿Qué sentido tiene que una civilización superavanzada envíe exploradores que parecen un anuncio? Es que no encaja, la incongruencia es total. Y ojo, que esto no es una cosa que digamos nosotros. El investigador José Antonio Caravaca, de quien vamos a hablar mucho ahora, lo clava con esta frase: el factor absurdo no es la excepción en la ufología, es que muchas veces parece la norma, y el caso de Cádiz es el ejemplo perfecto de ese cóctel tan surrealista. Es que si uno se para a pensarlo, la hipótesis del extraterrestre de toda la vida hace aguas. Se habla de más de 2000 tipos de seres diferentes. 2000. Luego, la tecnología que describen a veces parece sacada de una película de los años 50, con sus remaches y sus lucecitas, y sobre todo falta un patrón, una lógica. Todo parece demasiado aleatorio, demasiado caprichoso. Entonces, si el modelo de siempre no nos sirve, ¿qué nos queda? Pues aquí es donde entra en juego una de las ideas más potentes y, la verdad, más revolucionarias de la ufología de los últimos años. El padre de esta idea es José Antonio Caravaca, y es importante subrayar que no hablamos de un teórico de salón, es un investigador de campo, de los de patearse el terreno durante décadas, hablando con testigos y analizando, ojo al dato, más de 10.000 casos. Su teoría no sale de la nada, sale de enfrentarse una y otra vez a esas contradicciones. Vale, ¿y qué dice exactamente la teoría de la distorsión? Pues en pocas palabras que lo que vive el testigo es real para él, pero no es un suceso físico objetivo e independiente. Es más bien como una puesta en escena, una especie de alucinación perfectamente construida por algo, un agente externo, que usa como ladrillos los propios recuerdos, la cultura y los miedos del observador. Y esta imagen lo resume a la perfección. El ovni no sería una nave que viene de otro planeta, sino una proyección, una experiencia creada en el punto exacto donde una inteligencia desconocida interactúa con la conciencia de una persona. El fenómeno, por tanto, no es físico, es psicofísico. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. Primero, un agente externo activa la experiencia. Segundo, este agente actúa como una especie de hacker mental, entra en la base de datos de la mente del testigo. Y tercero, con toda esa información, recuerdos, imágenes vistas en la tele, miedos, construye una escena, un decorado de película que solo existe para esa persona y solo durante ese momento. Y que nadie piense que esto es una idea en el aire, sin más. Caravaca ha desarrollado un modelo muy detallado. Este diagrama de flujo, por ejemplo, muestra cómo los distintos tipos de avistamientos podrían estar conectados con diferentes componentes psicológicos y qué efectos podrían producir. Es un intento de poner orden en el caos. Muy bien, ahora que ya tenemos esta nueva herramienta, esta nueva forma de mirar las cosas, volvamos a Cádiz. Vamos a ponernos, por así decirlo, las gafas de la distorsión para observar de nuevo al hombre de Michelin en aquella carretera solitaria.
La pregunta del millón es evidente, ¿no? Si la experiencia del profesor fue una construcción hecha con los contenidos de su propia mente, ¿de dónde narices salió un hombre de Michelin? ¿Qué había en su cabeza para generar algo tan específico? Pues aquí se abren varias posibilidades, y todas son fascinantes. Podría ser el ícono cultural directo, la mascota de Michelin, que ya era muy famosa en los 60, o podría ser una distorsión de otra imagen, como la de los primeros trajes de astronauta, que eran muy aparatosos y que otros testigos de la época también describieron de forma parecida. O, y esta es la opción más intrigante, podría ser un símbolo totalmente personal, sacado de un sueño, de un recuerdo olvidado del profesor, algo que solo tenía sentido en su mundo interior. Y este punto es fundamental, que quede clarísimo. La teoría de la distorsión no dice que el testigo miente ni que se lo imagina. No, la experiencia fue absolutamente real para él, pero lo que propone es que esa realidad era una fachada, un decorado temporal, como esos pueblos del oeste que se montaban para rodar películas en Almería, que por delante parecen reales, pero si miras detrás no hay nada. Esta cita de Caravaca es demoledora, porque resume la idea más radical de todas. No hay una nave antes o después, no hay un tripulante que luego vuelve a su planeta, no. Según esta teoría, solo existe el durante, ese momento del encuentro. Es una burbuja de realidad que se crea y cuando se acaba, se desvanece sin más. Y la cosa no termina con los ovnis. La ambición de esta teoría es enorme. Caravaca propone que este mismo mecanismo, un agente externo que usa nuestra mente para crear una experiencia, podría ser la explicación para un montón de fenómenos extraños, apariciones de fantasmas, avistamientos de criaturas como el Bigfoot, incluso apariciones marianas. Todas podrían ser distintas caras del mismo y único fenómeno. Lo que nos deja, para terminar, con la pregunta definitiva, la más inquietante de todas. Si aceptamos que los ovnis, los fantasmas y todo lo demás son solo un reflejo distorsionado de nuestra propia mente, una imagen proyectada en un espejo, entonces la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Quién o qué está sosteniendo ese espejo? Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos! Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!